esta es una facilidad que se le da a un alcalde para poder decidir si convoca por segunda vez y se cae o se declara desierto la convocatoria, lo podría hacer por admisión directa. Pero yo pienso que también lo volvería a convocar, no habría ningún problema. Sin embargo, presidente, esto pienso que no tiene mucho que ver con las obras paralizadas, como un colega congresista ha sacado muy bien, lo ha expuesto en el video, obras paralizadas en el país. Las obras paralizadas no dependen y este no resuelve el problema de las obras paralizadas. El problema de las obras paralizadas en el país es un problema de gestión, es un problema de mala administración. Yo quiero hacer acá dos diferencias entre administración directa y obras por contrato. En una obra por contrato tenemos dos contratos, contrato al supervisor, contrato a la empresa, es fácil de administrar. En una obra por administración directa tengo 100 contratos, contrato al residente, al supervisor, a la secretaria, al asistente, al maestro, etcétera, 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 y es una obra por administración directa un poco más complicado. Se necesita una capacidad operativa eficiente de la institución para ejecutar una obra por administración directa. Entonces, todo va a depender del grado de gestión, del grado de la institución, de las capacidades institucionales de la institución quien ejecuta una obra. Y no depende exclusivamente de esta ley que vamos a evitar que una obra puede quedar desierta. Gracias, congresista. Finalmente, entonces, congresista Villanueva. Muchas gracias, presidente. La preocupación que tenemos en relación a este proyecto es ver si no se está recortando las facultades de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, en cuanto a la decisión de determinar la modalidad para la ejecución de una obra. La norma establece que existe la modalidad de obras por administración directa, que está enmarcada en una resolución de Contraloría del año 88 y que, siendo ya un poco desactualizada, insuficiente, Contraloría ha presentado aquí al Congreso un proyecto de ley, que es el que estamos hoy discutiendo, el 031, justamente para poder complementar esta resolución y tener un marco mucho más claro, como lo tienen las otras modalidades, para lo que es la ejecución de obras por administración directa. Lo que preocupa, presidente, señores congresistas, es que en este texto sustitutorio, el carácter excepcional que está establecido en el artículo 5 para la modalidad de ejecución de obra pública por administración directa, lo estamos haciendo general al incluirlo también en el objeto de la ley, en el artículo primero, modificando la propuesta que hizo la Contraloría General de la República, donde ellos solo reseñan y señalan cuáles son las características para lo que es la ejecución de obras vía administración directa. Pienso que en todo caso lo que tendríamos que hacer es aclarar el tema en el sentido de que se está o no recortándole facultades a las municipalidades, a los gobiernos regionales, o en todo caso sí pueden, si así lo deciden, con su autonomía, definir si van o no a ejecutar una obra bajo la modalidad de administración directa, desde el inicio, y tener un carácter excepcional para que cuando decidan ejecutar obras vía contrata y esta en 2 oportunidades se caiga, puedan también optar por la ejecución vía administración directa. Pero en todo caso creo sinceramente que debiera aclararse ese punto en cuanto si se van a poder o no los gobiernos locales y los gobiernos regionales que lo decidan de manera autónoma, ejecutar una obra por administración directa, puedan hacerlo sin esa limitación o sin ese condicionamiento de que previamente tiene que pasar por 2 licitaciones
vía contrata. Esa es un poco, yo creo, la preocupación que hay en relación a este proyecto, y nos gustaría que ese tema se pudiera aclarar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Olaechea. Gracias, presidente. El proyecto me parece importante. Es interesante que el gobierno, como también han expresado algunas bancadas, tenga un orden, una lógica en cuanto a las obras que va a hacer. El tema que a mí me preocupa en esta pieza de legislación es cómo se formulan los términos de referencia. En los términos de referencia es que ya viene el problema. Les voy a poner un caso muy concreto. Hubo una licitación de carpetas que venía a Compra Mi Perú, que son las pymes que la fabrican. Faltando 60 días antes de darse la licitación, se cambia el formato del respaldar, que era de plástico. Un molde de plástico puede tomar 45 o 50 días. O sea, vale decir, se descalificó en los términos de referencia a casi toda la competencia. Entonces, si los términos de referencia no están bien montados y hechos técnicamente y supervisados, a la hora que venga la comisión de supervisión va a santificar una barbaridad. Por eso es que el Perú, extrañamente, durante el periodo de gobierno pasado ha tenido 1.7 postores promedio por obra, cuando Latinoamérica se maneja entre 3 y 4. Entonces, yo sugeriría que revisemos los apuntes que además han estado dando, que me parecen importantes. Veamos con mucho cuidado cómo se formulan los términos de referencia, porque ahí es que se formulan términos de referencia que pueden descalificar a la mitad de los postores o pueden descalificar a más, y al final del día tenemos esos casos clásicos en que se viene una licitación de 5.000 páginas que en 40 días y hay que poner las garantías. Así han salido algunos proyectos que están bajo investigación hoy día. Es en los términos de referencia a donde viene la cocina, y es ahí a donde tenemos que ponerle más cuidado, porque si no va a contar con la bendición del pueblo. Porque la última parte, que es la parte en que se genera justamente con los comités de vigilancia de obra. Entonces el comité de vigilancia de obra va a estar santificando un proyecto mal diseñado o ya previamente dirigido. Es ahí a donde está la corrupción, señores. Es ahí a donde generamos todos los problemas que hoy día sufre el Perú. Y me parecería terrible en que nosotros le encarguemos al pueblo santificar barbaridades. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Olaechea. ¿Culminado el conducto? Sí. Sí. Congresista Tucto. Sí, presidente. Es importante, presidente, contar con una ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa. Es importante porque no había. A razón de que en el pasado cada institución, cada gobierno regional, cada municipalidad formulaba sus propias normas internas y no había un alineamiento técnico al respecto. Sin embargo, me gustaría a mí, quienes lo están sustentando, me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la diferencia de esta ley? ¿En qué está o en todo caso, cuál es el valor agregado de este proyecto de ley que se está presentando respecto a la resolución de Contraloría del año 1988? Que es la única norma, la resolución de Contraloría, que regula las obras por administración directa. Entonces, porque acá estoy leyendo, al parecer es casi lo mismo. Entonces, ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué se está incrementando para subir a rango de ley una ley que regula la ejecución de obras por administración directa? Congresista Vicente Ceballos. Sí, presidente, yo entiendo que estamos en cuadro intermedio, pero el tema no deja de preocuparme, porque, como ha dicho el congresista Miguel, que me ha antecedido, la iniciativa nace a instancia de Contraloría, y Contraloría propone inicialmente mejorar y actualizar los parámetros de ejecutar obras por administración directa. Sin embargo, acá nos hemos ido al otro extremo. Después que se ha declarado desiertas 2 convocatorias, recién podrían las entidades públicas
ejecutar obras por administración directa. Es sumamente grave. O sea, a partir de la aprobación de esta norma, las municipalidades o cualesquiera que sea la instancia que administre recursos públicos estaría imposibilitada de ejecutar obras por administración directa. Y acá pongo algunos reparos. Presidente, una obra por contrata, para empezar, es 18% adicional por IGB, un costo adicional. Lo segundo, un costo adicional son los procesos de convocatoria al proceso de contrata. Hay que instituir un comité especial, toda una propuesta técnica. Y lo tercero que he dicho con el registro de Lechea con toda propiedad. El tema no pasa necesariamente porque haya desconfianza en la administración pública en ejecución de administración directa. Pasa por la propuesta técnica misma. Términos de referencia, expedientes técnicos, pésima ejecución de la obra y peor aún, pésima supervisión. Nada de estos 4 espacios diferenciados lo estamos tocando en esta propuesta de ley. En el fondo lo que estamos haciendo con esta propuesta de ley, presidente, es simplemente vetar la posibilidad de que se pueda ejecutar obras por administración directa. Yo hasta ahora no encuentro justificación alguna que me digan toda obra ejecutada por administración directa es mala, es pésima y es corruptela. No podemos caer en generalizar conceptos y responsabilidades. Creo que tenemos que actuar con mucha prudencia y ser mucho más cautos. Más aún, hay municipalidades que tienen estrechos recursos económicos financieros para hacer mayor inversión. Y obviamente, sacar una obra por contrata va a significar mayor presupuesto, que perfectamente puede utilizarlo en mayores obras sociales. En este caso creo que esta propuesta de ley, más allá de la iniciativa planteada por Contraloría, tiene ciertas falencias, presidente, que es necesario revisarlos, si en un cuarto intermedio, si le permite el presidente de la comisión. Muchas gracias. Congresista Morales. Presidente, siguiendo más o menos en la línea que ha hablado el congresista Ceballos, todo el proceso de preinversión generalmente va en buen curso, porque primero se hace el perfil, luego se hace el expediente, todo ello está muy bien. Pero en el momento de la ejecución comienzan los problemas, presidente. ¿Por qué comienzan los problemas? Porque se tiene que pagar favores, y hoy día lo estamos viendo en la Comisión Lavallato y todo el tema de la corrupción. ¿Y cómo es que se maneja ese tema de la corrupción? Termina siendo con las adendas. Si bien es cierto hay topes para esto, y acá en esta ley lo dice, hay topes para el tema de la ejecución, pero el tema de las adendas queda totalmente abierto. Por lo tanto, una obra que puede costar 100.000 soles termina costando $500.000, por un tema necesariamente de planificación y de adendas. ¿Tiene que ver en la fase de preinversión este tema de las adendas? No, señor. Porque ellos tienen que colocar una aguja y luego sacar una barreta. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mediante las adendas. Y estas adendas terminan generando y engordando bolsillos ajenos. Por eso, presidente, creemos nosotros que debemos plantear en esta ley, y esa es una sugerencia, presidente, de que se tenga que plantear aquí el tope de las adendas. Porque si hay un tope para el tema de la ejecución, pues que haya un tope para las adendas. Presidente, me solicita una interrupción, si usted lo permite, con todo gusto, el congresista Pacori. ¿Tiene la interrupción? Muchísimas gracias, señor presidente. Destacar de que si se tiene que fiscalizar la administración que están haciendo los gobiernos locales, principalmente la ejecución de obras por administración directa, es necesario hacerlo, pero de la forma en que se plantea dentro de este dictamen creemos que podría ser restrictivo. Esto, así como está, podría limitar la ejecución de obras por administración directa, mayor aún si consideramos que a nivel nacional tenemos varios distritos que tienen limitados recursos de asignación presupuestal. ¿Qué va a pasar en aquellos distritos, por ejemplo, que tienen asignado 1 millón de soles, donde solamente 300.000 soles está destinado para hacer proyectos de inversión? Con 300.000 soles no van a poder licitar o no van a poder convocar ningún proyecto. Eso les limitaría cualquier proceso de ejecución. Creemos que esto, así como está, podría generar una gran limitante, principalmente para aquellos gobiernos locales que tienen pequeños recursos. Culmine, congresista Morales. Presidente, en lo que sí no estamos de acuerdo, presidente, es en el tema de la ejecución directa. La ejecución directa de por sí no es mala, presidente. La ejecución directa tiene un problema cuando las personas que la hacen son corruptas. Y entonces
también los mecanismos legales para poder resolver ese tema. Nosotros creemos, presidente, de que la reglamentación adecuada de este tema, de esta ley, puede tranquilamente resolver ese problema. Ese problema está básicamente en las adendas y está además en los techos presupuestarios que se puede dar para cada proyecto. Esos techos que se está planificando aquí debe ser además, en el tema de las adendas, debe tomarse en cuenta, presidente. Porque si no, estamos pensando de que todo tipo de obra es mala, entonces no se debe ejecutar y el Estado debe minimizarse, mientras que el sector privado va a engordar sus bolsillos porque todo tiene que ser por ejecución de privados, por ejecución de encargaturas. No, señor presidente, creo que en este camino solamente implementar el tema de los techos en el tema de las adendas podemos avanzar un poco más en estas ejecuciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene entonces la palabra, no teniendo mayores oradores, el congresista Alcalá, vicepresidente de la Comisión de Economía. Sí, señor presidente. Estamos de acuerdo con la propuesta de la congresista que está pidiendo que se retire la disposición complementaria finales sobre el primero, que el vacatio legis se deje sin efecto, lo cual ya creo que la Comisión de Fiscalización también lo ha considerado, igualmente como agregar, digamos, con una recomendación que se ha tenido en cuenta. De acuerdo a esto, señor presidente, pediríamos que se vaya a la votación. Gracias, congresista Reategui. Vamos a hacer el uso de la palabra. Antes de darle el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Fiscalización, quiero aprovechar para saludar a nuestro actual embajador de Perú en Roma y es presidente del Congreso, Luis Iberico, que nos acompaña y nos visita en este momento. Un gusto tenerte por acá. Congresista Reategui. Presidente y señores congresistas, la intención del legislador, de los que han presentado este proyecto de ley, es justamente porque en el país existen alrededor, si no me puedo equivocar, y de repente la cifra puede ser inexacta, hay más de 10.000 millones de soles en obras que están paralizadas. Y básicamente esto es una situación realmente que no puede seguir bajo ese ritmo de obras que se han paralizado, obras de ejecución directa, y uno lo puede ver incluso en la propia capital. Obras, por ejemplo, que en distritos se demoran, para hacer una cuadrita se demoran más de 3, 4 meses. Y sobre todo haciendo un daño enorme a todos los transportistas, a los pasajeros, a toda la gente. Estas obras que incluso muchos municipios dicen, hoy me van a quitar ahora la autoridad para poder hacer yo mi propia obra. No es tan cierto. Acá lo que se está haciendo, y no se quita en ningún derecho en poder discriminar o ir contra la ley de los gobiernos locales, sino todo lo contrario. Acá hay un derecho constitucional, por ejemplo, a la asociatividad y sobre todo al pedido de la información que se tiene que hacer. Y esta ley lo que está diciendo es, conjuntamente con la Contraloría, es simplemente, ahora existe esta posibilidad de pedir información y sobre todo el derecho de asociarse para ir en cada uno de los distritos del país, incluso los más pequeños, para poder ir y sobre todo pedir información. Obviamente, como ustedes verán, en la parte política, esto puede ser pasiones encendidas. ¿Y por qué puede ser? Porque el que ha perdido la elección, obviamente agarra mi comité y se dan de día en matiné, vermú y noche. Puede ser. Todo es posible. Pero yo creo que más allá lo que han pretendido los congresistas que han presentado este proyecto de ley, es que no sucedan a futuro situaciones como lo que está pasando, de que en casi la mayoría de obras en el Perú que están por administración directa están paradas. Obviamente acá hay detalles, como han dicho los señores congresistas, como se han expresado, un pésimo perfil, un pésimo proyecto final del expediente técnico, donde que se observa en la mayoría en el Perú que una falta de suficiencia profesional tremenda. Y la mayoría son una copia y pega de otros proyectos, incluso ni siquiera le cambian el nombre. O sea, es parte de toda una trama que se da
para hacer la corrupción. Entonces, de ahí empieza, es cierto que de ahí empieza, y eso no lo controla esta ley. Ya es falta de gestión, falta de capacidad del órgano, incluso de tratar de verificar si el expediente técnico o no está en orden. Y existen ejemplos categóricos al respecto, que proyectos incluso de licitación pública de enormes cantidades, hemos visto que el expediente técnico es de tal naturaleza que realmente dejan mucho que desear, incluso cuando es licitación pública. Y también están proyectos paralizados. Por eso vienen las adendas. ¿Por qué? Porque es falta de suficiencia profesional. En verdad es cierto. Y eso es en todo el país. Entonces lo que se trata acá es tratar de reglamentar una ley que diga, ley que reglamenta la ejecución de obra pública por administración directa. Nada más. Y dentro de esto se ciña la Contraloría, se ciñe a una reglamentación que tiene que hacer el MEF, se ciñe a otros detalles, como ya se ha explicado acá, se delimita el objeto de la ley. Por lo tanto, señor presidente, con las observaciones hechas por el pedido de la congresista Esther Saavedra y con el texto sustitutorio final que se ha presentado, que vaya al voto, presidente. El texto ya ha sido distribuido. ¿Qué hora ha sido distribuido, señor relator, por favor? 13 horas, 1 minuto. Ese es el texto que se va. Ya culminó el debate, congresistas, mil disculpas. Y ya terminó también el presidente de la comisión de hacer su exposición. Así que les solicito a los señores congresistas registrar su asistencia para proceder a votar sobre el texto distribuido a las 13:01 minutos. Bien, en estos momentos entonces se solicita el registro de asistencia para votar sobre los proyectos de ley 31 y 120 que tienen que ver con los trabajos que se han realizado en las comisiones de fiscalización y economía. Estos proyectos proponen regular la ejecución de obra pública por administración directa. Esta es una iniciativa de la Contraloría General de la República y del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Se vio en la Comisión de Fiscalización un dictamen por unanimidad con una fórmula sustitutoria y publicado en el portal del Congreso el 11 de mayo del 2017. Así como también en la Comisión de Economía, el dictamen en mayoría con una fórmula sustitutoria publicado en el portal del Congreso el 17 de octubre del 2017. En la sesión del Pleno del 19 de abril del presente año se inició el debate y se pasó un cuarto intermedio. Ahora se está viendo este proyecto 31 y también el 120. Se está registrando la asistencia para votar finalmente sobre esta propuesta de regular la ejecución de la obra pública por administración directa. Vamos a repasar un poco también lo que ya anteriormente se ha votado. Tenemos lo que son las votaciones anteriores a la que se ha visto. Nosotros estamos transmitiéndoles a ustedes la sesión del Pleno a través de la señal de Congreso Televisión. Si hacemos un repaso entonces en torno a lo que se ha visto ya anteriormente, pues el Pleno aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone modificar, fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, exceptuando el párrafo 2 del artículo 173. Y también se aprobó en primera votación el segundo párrafo del artículo 173 del proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. También hay que recordar que hoy hubo la sesión de Junta de Portavoces
en donde se han tratado distintos temas que se van a ver durante la semana. Y es importante resaltar la exposición que se hizo en torno a la propuesta de modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Congresista, para cerrar el registro de asistencia. Se va a cerrar el registro de asistencia. Cerrar registro de asistencia. Ha registrado su asistencia 99 señores congresistas al voto. Bien, anteriormente, antes de la exposición sobre este proyecto de ley, la representación nacional aprobó por unanimidad en primera votación el dictamen que recae en 20 proyectos de ley que propone modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El dictamen establece la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años, entre las principales modificaciones del ordenamiento jurídico. En votación separada, el Pleno también aprobó por mayoría el segundo párrafo del artículo 173 del Código Penal, en el que se incluye la imposición de la castración química cuando el juez lo considere conveniente para los casos de violaciones de menores de edad. La votación fue 68 a favor, 7 en contra y 28 abstenciones. Congresista Villavicencio. Se va a ver luego, en 7 días. El Pleno rechazó el pedido del presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, de la exoneración de la segunda votación. Es un tema que se va a debatir, se va a conversar, para luego votar en 7 días. En votación, los proyectos 31 y 120. Vamos a ver finalmente cuáles son los resultados finales. Vemos que quienes están votando en contra son los congresistas Richard Vamos a Arce, proceder a cerrar la votación. Glave, Danmert, Foronda. Cerrar la votación. 55 votos a favor, 17 en contra, 23 abstenciones más. Melgarejo, verde. Vázquez, verde. Presidente, ¿puedo cambiar mi voto? Mulder es... Abstención. Abstención. Mulder, abstención. Uno menos en mi 55. Entonces son 55 con el voto de la congresista Melgarejo.